Estoy seguro que tú estarás de acuerdo conmigo en que la vida ha completamente cambiado en diferentes formas en los últimos meses y muchas de esas formas son muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Hemos tenido muchos cambios y este verano, a pesar de que hace calor y algunos deseando que tuviéramos aire acondicionado, este verano es diferente. Yo no sé si tú tienes tradiciones que haces durante el verano y este año han sido cambiados esos planes. Pero una cosa que ha cambiado para mí es que durante el verano a mí me gusta ir a ver una película al cine. Me parece que los estudios presentan las mejores películas durante el verano. Me encanta estar en el cine porque hay aire acondicionado, pagas demasiado por las meriendas y ves una película y primeramente es una buena película, pero recientemente las películas no han sido tan buenas. El verano usualmente es un tiempo divertido, es un tiempo que ves una película o lees un libro y te quedas cautivado al ver la película o leer el libro porque la trama es muy cautivadora, la estás viendo y estás tratando de entender la trama completamente, especialmente si está bien escrita, bien dirigida y al final de la película algo pasa y eso básicamente brinda luz a todo de lo que estaba sucediendo. Es como que tus ojos son abiertos y tú dices, oh, de eso se trata. ¿Les ha sucedido eso? Tal vez no recientemente, pero a veces hay películas que rara vez, pero hay esas películas que llegas a entender todo lo que está pasando al final y llega a ser tan agradable volver a ver la película por segunda vez porque entiendes de qué se trata. Empiezas a captar todos estos detalles que no captaste la primera vez. Ahora, al empezar al estudio de la Biblia, quiero que vayamos a Lucas y después vamos a ir a Segunda de Samuel, pero primero vamos a el libro de Lucas y vemos aquí el final. Quiero revelarles a ustedes la trama, quiero decirles el final. Un amigo no es un buen amigo cuando te dice el final de la película, pero sí es un buen amigo cuando te dice el final de la escritura. Y esto es lo que hace Jesús cuando muere y resucita de entre los muertos y se presenta ante los discípulos de camino a Emaús. Jesús se acerca a ellos y les dice qué es lo que está pasando y ellos dicen, ¿cómo no has escuchado? Vemos en el versículo 25, entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Jesús al final le abre los ojos a los discípulos y les está diciendo, ¿saben de qué se trata todo? Se trata sobre mí, el Mesías, el ungido, el escogido. Y ahora, para nosotros, al estudiar la escritura, al estudiar la ley, los profetas, todas las escrituras, nosotros podemos ver todos esos detalles, podemos saborear todos esos detalles y decir, oh, wow, yo entiendo eso, porque los que vivieron durante estaba sucediendo todo esto no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos. Vayan conmigo a segunda de Samuel en el capítulo 7 y al estudiar, es tan triste para mí al ver a Samuel, que se trata de el rey David, principalmente
La gente en los Estados Unidos, cuando estudian estos pasajes, ellos piensan en su vida como una oportunidad de simplemente estudiar lecciones de la vida, de, por ejemplo, estudiar las cualidades de un líder o predican mensajes sobre cómo poder vencer los gigantes en tu vida. ¿Quién tiene una piedra para derrotar al gigante? Hay muchas personas que cuando estudian la vida de David y de Samuel, en Segunda de Samuel, no entienden el punto principal. ¿Cómo es que puedes entender el final de la historia y luego estudiar el Antiguo Testamento y no entender el punto? En Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Si tú has estado leyendo con nosotros, recordarás que David trae el arca del pacto y quiere traer el arca a su ciudad, a Jerusalén, la ciudad que él conquistó, ahora que él va a vivir allí. Él quiere, lo que quería es traer el arca del pacto allí porque simbolizaba la presencia de Dios. Cuando los israelitas anduvieron por el desierto, se les dio el tabernáculo, el lugar santísimo, es donde Dios se encontraba con ellos y hablar con ellos. Entonces David está pensando, yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero que Dios esté cerca de mí, yo anhelo estar aquí. Y ahora, al final de la construcción de su palacio, el palacio de David, un edificio impresionante, David pensó, ok, yo tengo una casa, pero ¿qué tal el Señor? El Señor está viviendo en una tienda, en una carpa, y puedes ver que Él tiene un deseo en su corazón de construirle una casa al Señor. Y Él está teniendo una conversación con Natán. Y Natán le dice, ya, está bien, haz todo lo que tienes pensado. El Señor está contigo. Esta fue una conversación entre amigos. Buena idea, hay que hacer eso. Es un proyecto de construcción. Pero mira lo que pasa en el versículo 4. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro, con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te haré descanso de todos tus enemigos. La pregunta que Dios está haciendo aquí es, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa? Escribe bajo el punto número 1. Hay que ser claro sobre quién construyó la casa. David tiene un pensamiento y podemos pensar que su pensamiento fue admirable. Él quiere honrar a Dios, él quiere que Dios tenga su casa. Él tiene una casa y él quiere que el Señor también la tenga, pero Dios tiene más pensamientos.
La última vez que estudiamos en la ley, en Levítico, recuerdan que Dios tenía detalles específicos sobre el lugar donde él iba a vivir, como los materiales, las dimensiones. Dios tenía pensamientos específicos sobre esto y no creo que esto incluía el cedro. Dios lo quería como Él lo quería. Y cuando pienso en lo que Dios está haciendo muy claro es que Él no es como los otros dioses. Una de las cosas que Dios le ordenó al pueblo de Israel era que entraran y fueran a estas tierras y saquen a estas naciones paganas que están adorando a otros dioses. Y lo vemos en David versus Goliat. Es el Dios de los filisteos versus Yahweh. ¿Quién va a ganar? La manera en que funcionaba en estas naciones alrededor de Israel, sus dioses o su pensar sobre sus dioses era: yo voy a construir esta casa para mi Dios y entonces ese Dios me va a bendecir, me va a dar favor, me va a dar victoria sobre mis enemigos. Era algo transaccional. Yo voy a hacer algo bueno para mi Dios y entonces mi Dios va a hacer algo bueno para mí. Pero el Dios de Israel, el único Dios, Él quiere hacerlo muy claro. Él no es así. Regresa conmigo al libro de Éxodo en el capítulo 33. Este es uno de los pasajes donde vemos a Dios revelarse a sí mismo en una manera grande hacia Moisés. Esto es después de la situación con el becerro de oro, cuando Aarón, el hermano de Moisés, había derritido el oro y según él había salido el becerro del oro y lo empezaron a adorar. No sé cómo funcionó eso, pero es lo que dijo él. Lo que va a pasar es que Dios ha ordenado al pueblo de Israel a salir de este lugar y hay una cuestión si en realidad Dios va a acompañarlos o se va a apartar de ellos. Y lo que pasa aquí en Éxodo 33, Moisés le está diciendo a Dios en el versículo 13: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Para Moisés, si yo no quiero estar fuera de la presencia de Dios, si Dios no va conmigo, yo no voy a ser líder de este pueblo por mi cuenta. Y vemos en el versículo 17, el Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor le respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre Yahweh, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Eso es fundamentalmente diferente de cómo funcionaba con otros dioses. Dios está diciendo: ¿sabes cómo soy? Soy bueno. Yo no estoy esperando que la gente sea buena conmigo. Yo voy a iniciar la bondad. Yo voy a dar misericordia, gracia, que no es merecida. David, ¿tú quieres hacer esto bueno para mí, David? No, hay que poner esto a un lado. Yo te voy a enseñar cómo yo voy a ser bueno con ustedes. Ese es el carácter de Dios. Él no está buscando cosas de nosotros. Él no está buscando que hagamos cosas buenas para Él, sino Él está listo para ser bueno, para iniciar la bondad en nuestras vidas. Tal vez pensemos que esta casa no es una mala idea de David, pero Dios quiere hacerlo muy claro que no es: oh, mira lo que David hizo para el Señor, sino mira lo que el Señor hizo hacia David.
Mira el versículo 11, donde dice, además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Es importante pensar en cómo empezó este intercambio entre David y Natán y después Dios expresándole sus deseos a Natán. Él está diciendo, yo voy a ser el bueno, yo voy a ser el que inicia la bondad. ¿Tú quieres hacer algo bueno para mí? No, yo voy a ser bueno contigo y tu hijo va a poder construir un templo para mí. Aquí vemos algo que muchas personas todavía siguen confundidas. Cuando la gente piensa en el cristianismo, piensa, oh, esas son personas buenas tratando de hacer cosas buenas, o dicen, yo voy a tratar de hacer cosas buenas para el Señor. Eso es lo opuesto de cómo el Señor quiere que pensemos. Dios ha hecho algo bueno para nosotros, Él ha hecho algo bueno hacia ti. Desafortunadamente, muchas personas escuchan la palabra y empiezan a entender cómo es que Dios quiere que ellos vivan y ven que es muy diferente de cómo ellos están viviendo. Y ellos dicen, voy a empezar a vivir de otra forma, ya tengo la información sobre lo que le agrada a él, entonces yo voy a hacer cosas buenas y al final Dios va a estar agradado conmigo y me va a aceptar. Pero ve conmigo a el libro de Efesios. Ve conmigo a Efesios capítulo 2. Es un pasaje muy conocido. Aquí habla de cómo nosotros somos pecadores. En realidad, ninguno de nosotros somos buenas personas. Aquí vemos el gran contraste entre nosotros y Dios. En capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos ve y ve que no éramos buenos. Y su pensamiento es, yo voy a ser bondadoso hacia ustedes, hacia personas que no se lo merecen, y les voy a dar gracia. Y la única forma que ellos pueden disfrutar esa gracia no es haciendo cosas buenas, no es tratando de obtenerlo, sino creyéndolo, recibiéndolo con fe. Espero que eso esté claro en tu mente. Espero que no estés viendo esto por internet y estés pensando, yo solo estoy tratando de hacer cosas buenas para el Señor. Pues tal vez estás haciendo eso y estás cansado porque estás tratando de complacer al Señor y no lo puedes hacer, porque así no es como funciona. No es algo como tengo que trabajar para agradar a Dios. No, Él nos hace nuevos y nos da habilidades que nunca hubiéramos tenido en el pasado. No viene de nosotros. En contraste, también tenemos a personas que dicen, bueno, no importa lo que yo haga, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer y el Señor va a darme su gracia. No, tampoco es así. El versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios.
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Sí, Dios tiene cosas que Él quiere que hagamos. Él quiere que vivamos de cierta forma, que tengamos cierta misión aquí en la tierra, de compartir el Evangelio, pero eso no viene de nosotros. No es como que nosotros tenemos una buena idea y decimos, esta es nuestra idea de plantar esta iglesia en Huntington Beach. No, es la idea de Dios. Él quiere edificar la iglesia. Él quiere que su nombre sea exaltado aquí en este estacionamiento y por internet. Esa no es idea nuestra, es su idea. Espero que ustedes tengan la idea, que comprendan. Regresemos a Segunda de Samuel, capítulo 7. Dios quiere que entendamos que Dios apreció el deseo de David, pero Él quería demostrar que Él era el bueno. David se sintió como, oh, ya he logrado ciertas cosas, ahora quiero yo hacer algo para Dios. Y Dios dice aquí, no, yo voy empezando con lo que voy a hacer. Voy a hacer muchas cosas. En este momento en Israel era un tiempo de descanso, pero todavía había naciones enemigas. David quería ya construir el templo, pero Dios está diciendo, no, todavía tenemos a los filisteos, a otros enemigos, todavía no hemos sacado a estas naciones de la tierra. Él está diciendo aquí que Él va a establecer a Israel donde no van a ser molestados. En este momento no estaban siendo molestados, pero la oportunidad estaba muy cerca de que fueran molestados. En este momento no nos vamos a concentrar en construir el templo. Todavía tenemos batallas que tenemos que ganar, pueblos que conquistar. Tenemos que obtener estas tierras, pero vemos en el versículo 11 y más adelante dice que dice el Señor, tú quieres construir algo para mí, pero lo que yo voy a hacer es, yo voy a hacer una dinastía de reyes de tu familia, David. En el versículo 12 dice, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Aquí vemos que Dios menciona a Saúl, quien había sido el rey. Dios le quitó el reinado y ungió a David en su lugar. En el momento que David fue ungido, a este momento podemos pensar, wow, ya estamos en el palacio, ya es el rey, ha pasado mucho tiempo, pero lo que está diciendo aquí no es condicional. Vamos a leer en el futuro y vamos a ver que muchas veces Dios hablaba con los reyes y les daba condiciones. Si ustedes me obedecen, si ustedes hacen lo que yo digo, entonces esto va a pasar. Y si me desobedecen, esto va a pasar. Él está diciendo aquí que sus descendientes de David, tal vez algunos de ellos van a desobedecer, pero aquí no hay condiciones. Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer.
sin que los descendientes de David sean obedientes. Aquí vemos el Hesed del Señor. El Hesed del Señor, el Hesed es en hebreo, es el amor inagotable del Señor. Esto fue refrescante para David, porque David tal vez pensaba, si yo peco, tal vez se me puede remover del reinado. Pero aquí el Señor no está diciendo, no estoy viendo lo que ustedes van a hacer, sino lo que yo voy a hacer. Yo voy a demostrarles mi bondad. Lo que te estoy diciendo va a ser un eco por todas las generaciones, para siempre. Tienes que pensar en cómo pensó David. ¿Cómo puedo entender esto? El pensamiento a que su reino iba a permanecer para siempre. ¿Cómo funciona eso? Hay que pensar en esto. Piensa en las veces que Dios hizo promesas como esta. Ve a Génesis capítulo 12. Podemos usar la palabra pacto para hablar de esta promesa. Aquí vemos una promesa sin condiciones, donde Dios va a cumplir lo que dice. Vamos a ver cuando Dios tuvo esta conversación con Abraham en el capítulo 12. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esa es una gran promesa hacia Abraham. Iba a ser una gran nación de él y por medio de él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Entonces Abraham salió en obediencia y si vamos a Génesis 15, vemos más claridad. Dice, tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no nos has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Aquí vemos que Abraham contesta en fe y vemos que esta promesa tiene muchas capas. Dios está hablando de mucho tiempo, una línea de descendientes, algo que va a ser de bendición a todas las naciones del mundo. Pero ¿dónde empieza? Empieza con una promesa por medio de Isaac. Y Abraham dice, ¿cómo es que Dios va a hacer todo esto? Si yo ni siquiera tengo un hijo, ¿cómo puedo tener una nación o una herencia si no tengo un hijo? No entiendo si Eliezer, mi siervo, va a heredar todo lo mío. En estas promesas vemos que Dios hace promesas. Vemos que hay capas múltiples. Vemos que hay algo que va a suceder pronto y hay otras partes que van a suceder en el futuro. Regresa a 2 de Samuel 7. Aquí vemos en el versículo 12. Dice, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre.
y afirmaré su trono real para siempre. ¿En quién pensamos? Pensamos en Salomón, quien construyó el templo y de hecho fue algo increíble. Se considera como una de las maravillas del mundo antiguo. Si vas a Israel, tú puedes ver la fundación del templo y ves esas piedras y piensas, no entiendo ni cómo pudieron poner esas piedras allí. No entiendo ni cómo la tecnología moderna pudiera haber hecho eso. Era algo increíble para el Señor. Era algo increíble hecho hacia Dios para hacer sacrificios y estar rectos delante de Dios. Y vemos aquí que Él dice que Él va a afirmar su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Eso es algo interesante. Dios tenía esa relación con Salomón. Dice, si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara. Podemos pensar en formas que Salomón falló. Salomón tuvo muchas esposas, ¿sí o no? Esa es una historia triste. Sí, fue el hombre más sabio que vivió, pero eso no lo salvó de muchos pecados e iniquidades que cometió. Y dice en el versículo 15, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Cuando yo pienso en pasajes como este, me recuerda a otra actividad en el verano que todavía está disponible, y esa es la actividad de ir a dar caminatas por las montañas. Hay personas que les gusta ir a estas caminatas. Esta es una actividad que, a pesar de que está disponible en este momento, yo opto por no hacerlo. Yo prefiero el cine para poder sentarme. No sé si tú has tomado una caminata y tal vez esta es una razón por la cual yo no soy aficionado de ir y tomar caminatas. ¿Has ido con alguien y están escalando la montaña y se empieza a sentir bien difícil? Vas un pie delante del otro, pero no quieres ser el primero al iniciar un descanso para tomar agua, porque tu amigo debió haber sabido que el descanso tuvo que haber sido hace minutos y tú te vas preguntando, ¿cuánto falta? Y tu amigo dice, oh, estamos por llegar a la cumbre. Y llegas a la cumbre y te das cuenta, oh, hay otra cumbre. Es como que vamos empezando y tú vas pensando, voy a poder regresar, voy a poder completar esto, o nos tenemos que separar y yo tengo que ir por mi propio camino. A algunos nos gusta tomar caminatas y a algunos no nos gusta. Esto es lo hermoso de este pasaje. Este pasaje está operando en diferentes niveles. Hay algo que está cerca. David va a tener descendientes. Yo pienso en David y yo pienso la tristeza que sintió David por Saúl y por Jonatán. A Jonatán le pertenecía el reino después de Saúl, pero ellos murieron y el linaje de la casa de Saúl solamente duró un reinado y después continuó con David. Para David era algo grande el pensar que sus descendientes iban a reinar. Y después vemos en el versículo 14, dice, yo seré su padre y él será mi hijo.
Y en el versículo 16, tu casa y tu reino continuarán para siempre. Entonces vemos que no va a ser la casa de Salomón, sino la casa de David. Tu trono va a ser establecido para siempre. No sé si eres aficionado de historia, pero te preguntarás, bueno, hoy en día Israel no tiene reinos, pero no está hablando de un reinado físico. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Escribe el punto número 2. Tenemos que ver o mirar el David mayor. Mira el David mayor. La casa que Salomón construyó, el templo, y vemos que en el futuro Jesús habló sobre su cuerpo refiriéndose a como el templo que iba a ser destruido e iba a ser levantado en 3 días. Y la gente no entendía esto porque él se estaba refiriendo a sí mismo. Y si vas conmigo a Salmos 89, vemos aquí que David está tratando de procesar lo que Natán le ha dicho. Es increíble lo que Dios está diciendo. Él no lo puede entender completamente con claridad. Y en el Salmo 89 vemos el Salmo de Etán el Ezraíta. Y vemos aquí en el versículo 19, dice, hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión. Dijiste, he levantado a un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo. Con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán, y con mi autoridad crecerá en poder. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos. Y él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes. Pero jamás dejaré de amarlo, ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre. Su reino perdurará como el sol. Será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Vemos aquí el pacto que hizo Dios. Mira el versículo 38. Dice, aquí podemos ver a Etán medio rascándose la cabeza. Dice, pero ahora lo has rechazado y desechado, y estás enojado con tu rey ungido. Has renunciado al pacto que hiciste con él, arrojaste su corona al polvo, derribaste las murallas que lo protegían y destruiste cada fuerte que lo defendía. Todos los que pasan por ahí le han robado y se ha convertido en la burla de sus vecinos. Has fortalecido a sus enemigos e hiciste que se alegraran. Has hecho inservible su espada y te negaste a ayudarlo en la batalla.
Pusiste fin a su esplendor y derrocaste su trono. Lo has hecho envejecer antes de tiempo y lo deshonraste en público. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirá esto? ¿Te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? Recuerda lo breve que es mi vida, qué vacía e inútil es la existencia humana. Nadie puede vivir para siempre, todos morirán. Nadie puede escapar del poder de la tumba. Puedes ver que el linaje de David se empezó a portar mal. Después de ciertas generaciones, vemos que nos hemos apartado de Dios. A eso se refiere Etán en el versículo 49. Dice, Señor, ¿dónde está tu amor inagotable? Le dice tu palabra a David mediante una promesa fiel. Considera, Señor, cómo pasan vergüenza tus siervos. Llevo en mi corazón los insultos de mucha gente. Tus enemigos se han burlado de mí, oh Señor. Se mofan de tu rey ungido por donde quiera que va. ¿El Salmo 89 se trata de David? Sí, porque se refiere a David, pero cuando se refiere a la descendencia que va a venir de la línea de David, y si tú lees el primer capítulo de Mateo, léelo, porque ahí vas a ver la genealogía de Jesús y vas a ver que se traza hasta David de Belén. Jesucristo es el David mayor. Ve conmigo a Hechos 13, donde Pablo y Bernabé están en un viaje misionero y llegan a Antioquía, llegan predicando en la sinagoga con los judíos. Eso es lo que él hacía y él les está diciendo, enseñando la historia de Israel, de cómo Dios los sacó de Egipto. Y en el versículo 21 dice, luego el pueblo suplicó por un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles, temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y, al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que los profetas decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y vemos aquí que Él es el Padre y Él es su Hijo. No está hablando de David ni de Salomón, está hablando de Jesucristo. Él fue resucitado. Dice, pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió.
fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo le refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este nombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Aquí David estaba pensando, Dios ha sido tan bueno, hemos tenido victoria sobre los enemigos, tenemos el arca del pacto, todo está bien, pero Dios está pensando en cosas más grandes. Él quiere prometerles un Salvador que realmente les iba a dar la libertad de sus pecados. Piensa, en este entonces, si tú cometías pecado, tú tenías que ir a la tienda de reunión y ofrecer sacrificios para recibir perdón ante Dios. Eras perdonado, pero por un tiempo, hasta que pecabas otra vez y tenías que ir y ofrecer otro sacrificio, año tras año, vez tras vez. No puedo dejar de pecar, no puedo ser perdonado completamente y ser recto delante de Dios. Tengo que continuamente hacer estos sacrificios por medio de estos animales, pero lo que Dios hizo es envió un sacrificio que se ofreció una vez. Este sacrificio derramó su sangre preciosa. Para poder liberarlos de su pecado, Dios los llamó rectos por medio de Él. Él vino a liberarnos de nuestro pecado. Los fariseos, los saduceos, los líderes, los abogados, ellos trataban de poner atención, estudiaban la ley de Moisés, ellos estudiaban cuidadosamente, pero cuando Jesús llegó, él creía que ellos querían hacer lo que Dios decía o habían bajado el estándar de lo que necesitaban hacer. Nunca fue algo como, oh, ustedes pueden poner el nivel de rectitud que se necesita cumplir. No, yo voy a ser el bueno, yo voy al que voy a demostrar gracia. Aquí en Hechos 13 vemos que se les dice que el perdón no se pudo cumplir con la ley de Moisés. Nos hemos dado cuenta nosotros que nosotros no lo podemos hacer, pero ponemos nuestra fe en Jesucristo y la obra que Él hizo a favor de nosotros. Piensa en cuando sucedió, cuando fuiste salvo. No quiere decir que ahora eres perfecto, no quiere decir que no hay pecado en tu vida, pero tienes poder. Antes habían tentaciones y tú no podías decir que no. Pecabas y fallabas. No querías hacerlo, pero lo hacías y pecabas. Ahora, el hecho que Jesús ha sido resucitado quiere decir que tú caminas en vida nueva y puedes decir no y puedes considerarte muerto al pecado y vivo en Cristo Jesús. Esta es la obra, el plan que Dios ha estado preparando. Todo se trata de Jesús. Van a haber descendientes, ellos van a cometer iniquidades, pero Dios va a mantener su promesa y va a llegar el David mayor. Él es el líder principal de la nación. Al leer esto, muchas personas pueden decir, oh, bueno, fue una promesa hacia David. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Pero si tú buscas el tesoro, vas a ver que hay tesoro. Esta promesa hacia David no solamente era para él, esto es para todos. Regresa a 2 de Samuel 7 y vamos a ver la respuesta de David. En el versículo 18 dice, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? ¿Qué más puedo decirte?
Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. Esta palabra es para todos. De esto se trata. Esto es mucho más que la nación de Israel. Esto es para todos. Dice, qué grande eres, oh Señor soberano. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre, que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las palabras siguientes. Construiré una casa para ti, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor soberano, tus palabras son verdad y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir a la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Él está tratando de comprenderlo todo y podemos ver que no lo comprendía todo porque era muy grande, muy maravilloso. Pero nota cómo él contesta. Él contesta con una petición de que Dios obre. Bajo el punto número 3, responde a la promesa de Dios con oración. Vemos que David está escribiendo salmos como 16. Vemos que escribió sobre la promesa que Dios le hizo y lo vemos aquí orando y diciendo, tú dijiste que lo vas a hacer, hazlo. Y pienso que esto es muy apropiado en estos tiempos, en la historia de nuestra iglesia. Vayan a Mateo 16, Mateo capítulo 16. Esta es una promesa en la cual meditamos. Aquí Pedro hace una declaración y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Esa palabra Cristo significa el Mesías, el ungido. En segunda de Samuel en adelante es cuando los judíos empezaron a buscar ese ungido, ese Cristo. Y Pedro lo entiende aquí en Mateo 16, cuando le dice, eres el Mesías. Y Jesús le dice, eso es algo que el Señor te ha revelado. 18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Dios le hizo una promesa a David que ni aun el pecado de sus descendientes iban a poder detener lo que Dios iba a hacer, ni la muerte,
va a poder detener a Jesús. Vemos que Jesús les ordenó que predicaran arrepentimiento, empezando en Jerusalén y hasta los fines de la tierra, digamos a Huntington Beach. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, recuerdo el sermón de Pastor Bobby al empezar el capítulo 2, versículo 4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Dios continúa haciendo ese trabajo. Él está edificando esa casa. Él lo está haciendo por medio de nosotros. He visto a muchos de ustedes ser salvos. Escucharon del Mesías, del que te salvó. No trataste de hacer nada para ganarte esa salvación. Tú creíste en Jesús, pusiste tu confianza en Él y Él te salvó de tus pecados y Él te ha dado vida nueva. En las últimas semanas, al estar tratando de ver cómo prepararnos para los servicios con el distanciamiento social, hemos estado hablando de cómo nos recuerda a cuando plantamos la iglesia aquí en Huntington Beach y es como que estamos replantando la iglesia porque estamos teniendo los servicios afuera porque así empezamos en la escuela Marina High School. Pastor Bobby ha tenido que sentir estar quemándose bajo el sol semana tras semana y no solamente está haciendo un servicio, pero 2 servicios. Hay que darle una vacación, que descanse por una semana. Dios está edificando su iglesia. Quiero decirte 2 cosas que estaban pasando al principio de Campus Bible Church. La gente estaba orando. Señor, tú dijiste que ibas a edificar tu iglesia. Te pedimos que lo hagas. Salva a almas, madura a las almas, para que más y más personas sepan que tú eres el Salvador, el Señor. Sé que no solamente había oración, sino que la gente estaba diciendo, porque Él lo prometió, yo voy a compartirlo con las personas. Estamos en una temporada en la cual no estamos teniendo las actividades que teníamos hace 5 meses. Estamos afuera. Es importante entender la promesa de Dios que Él va a edificar su iglesia. Nosotros vamos a contestar en oración, vamos a pedirle que Él lo haga. Tú vas a confiar que Dios va a edificar su iglesia. Eso es algo que es más grande que lo práctico que estamos tratando de hacer aquí o pensar en cómo va a ser la escuela para mis hijos el próximo año, cómo va a funcionar todo eso. Yo creo que lo principal es que Dios va a edificar su iglesia. ¿Así estás pensando tú? David oró eso. Mañana vamos a leer 2 de Samuel 7 y 8 y vamos a ver a David contestar en oración y vemos que él reconoce que hay batallas que pelear, que ganar. Nosotros vamos a hacer eso. Vamos a orar y vamos a salir y vamos a decir que todavía hay almas que necesitan ser salvas. Tenemos que ver cómo podemos evangelizar en este tiempo donde tenemos que estar distanciados. Vamos a empezar a orar y pedirle a Dios que salve a las personas. En 2 de Samuel vemos que David ha construido una casa y él no pudo edificar el templo. Fue su hijo Salomón quien lo construyó. Y no sabía esto antes yo hasta que fui a Israel. Y cuando yo llegué a Israel, vemos a Jerusalén y estás asombrado con todos los edificios y la fundación es tan impresionante y te quedas admirado
Tomas un momento, sacas la cámara y tomas fotos. Es tan impresionante. Y ves que el templo está en la cumbre y hay otra parte que está un poco más abajo de la cumbre y allí es donde estaba David hablando con Natán sobre construir esta casa para el Señor, y Dios hace esta gran promesa que él está tratando de entender. Y me pregunto si David alguna vez miró hacia arriba, hacia la cumbre de la montaña, si vio por medio de una ventana de su palacio hacia arriba y pensó: un día mi hijo va a construir un edificio allí. Y me pregunto si él entendió completamente que uno de sus descendientes iba a estar allá arriba en esa montaña, pagando el precio por nuestros pecados, para salvarnos, no por un tiempo hasta que pequemos otra vez, sino por siempre. Él quiere que estemos orando, que más y más personas sepan. Es importante que sintamos que queramos compartir la promesa del Señor. Ora conmigo. Querido Padre, qué grande es tu promesa. Creemos que nosotros no somos israelitas, somos gentiles, extranjeros a estas promesas, pero tú nos has hecho herederos. Por medio de Cristo hemos sido adoptados, porque tú le hiciste esta promesa a David en este día, diciéndole que él iba a tener una descendencia, que iba a salvar y que iba a ser establecido para siempre. Sabemos que se trata de Jesús. Queremos decir lo que ya hemos dicho, que tú te has levantado para siempre y vas a corregir todo lo que está mal. Vas a hacer grandes cosas de las que nosotros nos podemos imaginar. Vamos a celebrar el hecho que tú pagaste el precio. Nosotros necesitábamos ser liberados. Nosotros éramos esclavos a nuestro pecado, nuestra rebelión contra ti. No hay otra forma que podemos hacer lo correcto. Ninguno puede ser justificado por sus obras. Tuvo que haber sido por medio de tu Hijo. Esta es la noticia. Esta es la buena noticia que hemos confiado. Que esa noticia resuene en este lugar. Que no nos sentemos en el Evangelio, sino que proclamemos que tú vas a edificar tu iglesia. Estamos aquí, hay más almas que van a ser salvas. Te pedimos que tú edifiques tu iglesia. Queremos que tú recibas la gloria. Oramos todo esto por lo que Él hizo, por su nombre, quien es digno por siempre. Amén.